Buenas noches, queridos amigos. En nuestra quinta sesión, visitando ciudades de Europa, tenemos en nuestra imagen el monumental puente de la Torre de Londres, que prácticamente es la puerta de entrada a esta ciudad. De manera que por aquí vamos a penetrar a nuestra expedición del día de hoy. Y como siempre, vamos a comenzar con un recuento breve histórico de lo que sucedió desde los tiempos del Imperio Romano. En el año 50 antes de nuestra era, Julio César había invadido la isla, pero había sido rechazado por las tribus nativas de los bretones de origen celta. En la época del emperador Claudio, en el año 43, la conquista fue posible y se fundó a orillas del río Támesis la primera población sobre un antiguo asentamiento bretón a la que llamaron Londinium. El pueblo prosperó y en el año 100 se convirtió en capital de la provincia romana de Britania. Siguió el dominio de los romanos, pero con el colapso del poder romano fue abandonado y hacia el año 500 llegaron los anglosajones del continente y se establecieron en la desembocadura del Támesis. A partir del año 820, con los ataques de los vikingos, los colonos se refugiaron aguas arriba tras la muralla de la antigua Londinium. En 1066, el duque Guillermo de Normandía Torre de Londres como palacio real, convirtiendo definitivamente la ciudad en la capital del nuevo reino. Ahora veremos un mapa moderno en el cual observamos el curso del río Támesis a través de la ciudad y vamos a ver los principales hitos de la ciudad. Aquí a la izquierda tenemos el Palacio de Westminster con la torre del Big Ben y enseguida a la derecha, casi al frente, tenemos el Ojo de Londres, o sea, la Rueda del Milenio, que es un observatorio moderno de la ciudad. Luego más arriba vamos a ver la Catedral de San Pablo y a la derecha de ella tenemos ya la City, que es el lugar donde se han establecido desde hace mucho tiempo las grandes torres alrededor del Banco de Inglaterra y de la antigua bolsa de Londres, que es la City. Y más abajo tenemos ya la Torre de Londres y el puente de la Torre de Londres que acabamos de ver. Un poco más hacia el este vemos ya el curso del río que va saliendo y vemos un conjunto de edificios que forman Canary Wharf, que eran los antiguos muelles donde se cargaba y descargaba la mercancía que ellos estaban moviendo entre sus antiguas colonias y la metrópoli. Y por último, a la derecha, tenemos el Millennium Dome, que es una gran construcción ultramoderna que se inauguró en el año 2000 y que es un escenario para eventos deportivos y un centro comercial que después veremos en detalle. Bueno, entonces ahora, ya entrando en materia, comenzamos. La llegada. Luego de la travesía iniciada en la estación París Norte, en el Eurostar, recorriendo la región de Normandía y cruzando el Canal de la Mancha a través del Eurotúnel, se llega a la estación de Saint Pancras o San Pancracio en el norte de Londres. Entonces, en esta imagen tenemos ya el tren en el cual acabamos de llegar y aquí un caballero que es un típico inglés que viene de negocios o puede ser francés también y llega a la ciudad. En la siguiente, entonces,
tenemos el interior de la estación de San Pancracio, con esa estructura enorme de metal del siglo XIX y ya sus dos niveles con un pequeño ascensor, y en la parte de abajo está la parte comercial de esto, con almacenes, librerías, cafés, restaurantes, etcétera, para dar la bienvenida a los viajeros. Ahora saldremos de la estación y tenemos esta visión. La estación más bella de Londres. Se reconoce por su monumental fachada neogótica de ladrillo rojo, que combinada con enormes estructuras de hierro y piedra se convirtieron en uno de los más clásicos edificios victorianos de la capital. Su construcción se llevó a cabo entre 1863 y 1869. Habiendo iniciado la era industrial que lideraron durante el siglo XIX, los ingleses crearon el sistema ferroviario, iniciando la transformación del tiempo y la precisión en el transporte. Las estaciones del ferrocarril se convirtieron en verdaderas catedrales, símbolos arquitectónicos de la Edad Moderna, en el estilo gótico creado al final de la Edad Media, como lo vemos en esta magnífica recreación, que nos muestra la maestría que lograron en el uso del ladrillo y la terracota, en el que fueron inigualables, como lo veremos más adelante. Entonces tenemos esta visión extraordinaria. Ahora entraremos a la ciudad a través de una estructura contemporánea, el Ojo de Londres, o Rueda del Milenio. Está situada en el banco sur del Támesis y es la noria más alta de Europa, con sus 135 metros de altura. El proyecto fue europeo y sus componentes procedían de 6 países diferentes. El acero fue suministrado por el Reino Unido y fabricado en los Países Bajos. El aro está sostenido por cables de acero tensionado procedentes de Italia. Los rodamientos de Alemania. El eje fue fabricado en la República Checa. Las cápsulas fueron fabricadas en Francia y el vidrio de estas procedía de Italia, y los componentes eléctricos del Reino Unido. La construcción corrió a cargo de un consorcio de ingeniería estructural liderado por Max Barfield, Arquitectos Asociados, e inaugurado en el año 2000 como entrada al nuevo milenio. Entonces, esto es una de las más recientes construcciones en la ciudad. Ahora veremos una de las cápsulas. Las 32 cápsulas ovoides selladas y climatizadas tienen una capacidad de 25 personas y completan una vuelta en 30 minutos, que permiten observar la panorámica de 360 grados sobre la ciudad, como lo veremos enseguida. Y estas cápsulas, aquí ya en la parte superior, empecé a tomar las fotos del panorama. Tenemos hacia el nordeste, vemos 2 puentes interesantes. El primero de ellos es el puente ferroviario de Hungerford, que une las estaciones de Charing Cross a la izquierda y de Waterloo a la derecha, y este puente fue inaugurado en 1864, que es el que corre por la mitad de esta estructura. A los 2 lados se construyeron puentes peatonales atirantados con pasarelas de 4 metros de anchura, inaugurados en el 2002, a los que se les dio el nombre de puentes del Golden Jubilee, o Jubileo de Oro, en honor al 50º aniversario del reinado de Isabel II. Entonces, ese par de puentes peatonales adornan el puente ferroviario. Y al fondo vemos el puente de Waterloo. Ahora tenemos la vista del Palacio de Westminster. Es la sede del Parlamento y el corazón político del Reino Unido. Entonces, aquí en esta vista que tenemos hacia el
la parte baja. Entonces es el estilo neogótico construido en 1876, que después estaremos visitando detenidamente. Enseguida vamos a tener la vista hacia el sur. Remontando el curso del río encontramos el puente de Lambeth y al fondo el de Vauxhall, que marca la entrada al distrito del mismo nombre. Y allá al fondo vemos una torre muy moderna que acaba de ser inaugurada y un centro de vivienda muy interesante que también visitaremos después. Ahora tenemos hacia el norte, al noroeste, esta es la vista que tenemos, entonces sobre la parte más poblada de la ciudad, y al fondo esa estructura que vemos con un arco diagonal es el famoso estadio de Wembley. Luego vamos a ver la otra imagen que se trata de Chart. The Chart es la torre más alta del Reino Unido. Es una torre interesantísima y tiene 310 metros de altura y 95 plantas, que también estaremos visitando y viendo la ciudad desde su observatorio. Bueno, entonces ahora ya bajamos y comenzamos con la descripción del Palacio de Westminster. Es el Parlamento británico y es un palacio construido por el arquitecto Charles Barry entre 1840 y 1876, ejemplo clásico del estilo neogótico inglés. El palacio contiene más de 1000 salas, siendo las más importantes las correspondientes a la Cámara de los Lores y gimnasios. Aquí se celebran importantes ceremonias de Estado. Entonces, esta es la muestra más importante de ese estilo gótico, neogótico inglés. Vamos a detallar ahora uno de los componentes de este palacio, que es la Torre Victoria, de 98 metros de altura, que está a la derecha, y se llama así en honor a la reina, que ocupó el trono desde 1837 hasta 1901. La torre alberga el archivo del Parlamento, es la base. En la base está la entrada del monarca al palacio en las grandes ocasiones, especialmente en la ceremonia de la apertura del Parlamento. Entonces, aquí en esta torre también hay unos archivos, etcétera, y es de gran belleza esta parte del Parlamento. Seguimos con la famosa Torre del Reloj, que se le ha llamado Big Ben, pero ahora veremos por qué. También es el campanario. Tiene una altura de 96 metros y fue la parte culminante del palacio. El cuerpo de la torre, de 61 metros, se compone de ladrillo revestido con piedra caliza color arena, igual que el resto del palacio. Los restantes 35 metros los forma el capitel cuadrado de hierro fundido, coronado por una linterna con un pequeño mirador y un faro que se enciende cuando el Parlamento está reunido. El reloj, con 4 esferas de 9 metros de diámetro, se terminó de construir en 1854, siendo famoso por su precisión. Su campana, llamada Big Ben, esa es la que se llama Big Ben, la gran campana. Es la más grande de las 5 que repican cada 15 minutos. La enorme Big Ben es la encargada de dar las horas en punto. Cuando sintonizamos la BBC de Londres, entonces en cada hora están las campanadas clásicas de esa campana. Al otro lado, vamos a ver este edificio a la derecha. Al otro lado del Bridge Street, frente a la Torre del Reloj, se encuentra un edificio singular llamado Portcullis House, de arquitectura indefinible,
Yo no encontré una descripción exacta, cuya estructura es soportada por los muros que se apoyan en las esquinas en enormes vigas de acero, diseñado para durar 120 años, por lo que el bronce de aluminio fue escogido como metal expuesto para el tejado y los muros. Fue inaugurado en el 2001 y es utilizado como oficinas para los miembros del Parlamento. En la parte inferior de este edificio hay una gran estación del metro de la ciudad, hay un gran vestíbulo donde hay restaurantes, cafeterías y almacenes, de manera que esto también está combinado con oficinas y con una especie de centro comercial. Continuamos ahora con la abadía de Westminster. Es una iglesia anglicana del tamaño de una catedral situada al lado del Palacio de Westminster. Es el lugar tradicional para las coronaciones y los entierros de los monarcas británicos. La abadía original fue construida en estilo gótico por los monjes benedictinos entre 1245 y 1517. Durante la disolución de los monasterios efectuada por Enrique VIII en 1534, se salvó de la destrucción por sus vínculos con la realeza y fue cerrada hasta 1550, mientras a ver qué decidía el rey. Luego se convirtió entonces en catedral anglicana. Las torres fueron construidas por Christopher Wren en 1722. Y a la derecha vemos la parte interior de la catedral. Aparte de los monarcas que aquí yacen, también están importantes personalidades del Reino Unido como Isaac Newton, John Milton, Georg Friedrich Händel, el músico, Charles Dickens, David Livingstone, Henry Purcell, también músico, Charles Darwin y últimamente Stephen Hawking, el científico, y muchos más. Ahora continuaremos con la vista aérea de la Plaza de Trafalgar. Situada en el centro de Londres, fue construida para conmemorar la batalla naval ocurrida durante la guerra napoleónica frente a las costas españolas en 1805, en la que la Armada Británica, al mando del almirante Nelson, venció a las armadas de Francia y España. La plaza fue ordenada por el rey Jorge IV y terminada al nordeste, la iglesia de San Martín en los Campos. Al este, la Embajada del Canadá y al oeste, la de Sudáfrica. Y en el centro, dos espléndidas fuentes y la columna en honor del almirante Nelson. Enseguida vamos a detallar la columna de Nelson. Es un monumento erigido en homenaje al almirante Horacio Nelson, que murió durante la batalla que su flota ganó. Y entonces, pues, fue el héroe también de esa batalla. Es una columna de granito de 46 metros de altura, coronada con un capitel corintio sobre el que descansa una estatua de 5 metros con 50. El pedestal cuadrado está decorado con 4 plafones con imágenes de los triunfos del almirante. Los 4 enormes leones en la base de la columna fueron fundidos con el bronce de los cañones capturados a los españoles. Y a la derecha tenemos la imagen de otra de las esquinas de la Plaza de Trafalgar, que es la iglesia de San Martín en los Campos, de estilo neoclásico y construida en 1721. Hoy es una sala de conciertos,
con su famosa orquesta de fama mundial llamada la Academia de San Martín en Los Campos. Y aquí pues aproveché esa ocasión para asistir a un concierto que en esos días se llevaba a cabo. En la siguiente vamos a ver la parte interna de esta iglesia, y es un poquito antes del concierto, y desafortunadamente las fotos que tomé de los ejecutantes no salieron muy buenas, pero bueno, este es el interior de esa academia que ahora es una sala de conciertos. Continuando, exploraba yo la ribera sur del Támesis cuando me encontré en este pasaje donde un grafitero pintó la imagen del dramaturgo. Es el pasaje de Shakespeare. Y allí este hombre permanecía charlando con la gente y comentando la vida del escritor y vendiendo algunos escritos relacionados con la literatura de su tiempo. Entonces, así en uno de esos rinconcitos que se consigue uno en la ciudad, y ya iba yo llegando a la siguiente imagen. Se trata del Teatro El Globo, el famoso teatro construido en 1599 por la Compañía Teatral de Shakespeare, donde estuvo él presentando todas sus obras, y estos eran tiempos de la reina Isabel. Y este teatro estuvo en funcionamiento hasta 1642. Cuando fue cerrado, llegaron otros tiempos, otros reyes que no les gustaba el teatro, etcétera, y bueno, lo clausuraron. Y luego fue pasto de las llamas y se incendió y desapareció. En 1997 abrió sus puertas esta reconstrucción moderna, que es muy fiel, exactica como era el teatro en aquella época, y en la cual hoy se escenifican las obras del teatro del periodo isabelino. Y aquí en la parte externa están ahí los programas que van a desarrollar, que iban a desarrollar en el año de 2019, perdón. Bueno, continuando. POP en inglés es la abreviatura de Public House, y es un típico establecimiento que reúne bar y restaurante. Típico para la gente a tomarse sus pintas de cerveza y para charlar y comer, etc. Este pub lleva aquí desde 1615, más de 400 años sirviendo pintas de cerveza. Su rehabilitación de 2008, pues había decaído un poco, etcétera, y en el 2008 patrocinaron la rehabilitación de este edificio, y con esa rehabilitación no perdió ningún encanto de aquella época. Y todavía respira el Londres, el ambiente de Londres en algunos de sus rincones. Por allí cerca, en la orilla ya del Támesis nuevamente, nos encontramos con el Puente del Milenio. Es un puente colgante de acero para uso peatonal que une la zona de Bankside al sur, donde se encuentra el Teatro Globe y la Galería Tate moderna, y la conecta con la City de Londres en la ribera norte y la Catedral de San Pablo, que vemos allá al fondo, su cúpula. Entonces este edificio, este puente es lo más moderno de puentes que se ha construido, y ahora vamos a detallarlo en la siguiente imagen con la vista ya directa, porque va hacia la calle que desemboca en la Catedral de San Pablo. Entonces aquí está en la entrada en Bankside, y es un puente que diseñó Anthony Caro, uno de los arquitectos, en conjunto con Foster y asociados en un estilo futurista, cuya construcción se inició en 1998 y abrió al público en junio de 2000. De manera que esto tuvo muchos problemas de estructura, porque el viento afectó mucho
el puente en sí, y entonces tuvieron que hacerle muchas reformas. Pero bueno, en fin, ya lo estabilizaron y hoy en día es una de las atracciones importantes sobre el río Támesis. Ahora llegaremos a la Catedral de San Pablo. Vemos en esta imagen la antigua catedral. En este lugar se encontraba la vieja Catedral de San Pablo de estilo gótico, construida entre 1234 y 1314. En el siglo XVI la iglesia comenzaba a decaer. La reforma protestante de Enrique VIII, con la disolución de los monasterios y la destrucción de los claustros, capillas y santuarios católicos, que fueron saqueados, también afectó a la catedral con la destrucción de la decoración interior. En 1561, un rayo destruyó la torre y finalmente el gran incendio de Londres de 1666 terminó con lo que quedaba de ella. O sea que esta estructura muy bella de estilo gótico terminó en cenizas. Ahora veremos la nueva catedral. En 1669, la tarea de construir el nuevo templo recayó en el arquitecto Sir Christopher Wren, que elaboró el gran proyecto en estilo barroco inglés que fue desarrollado entre 1675 y 1720 como parte de la reconstrucción de la ciudad después del gran incendio. El diseño final de la cúpula está fuertemente influenciado por la Basílica de San Pedro en Roma, con la variación del peristilo de columnas que lo sostiene, con una balaustrada que le da majestuosidad. La cúpula, enmarcada por las dos torres de la fachada principal, con sus 111 metros de altura, ha dominado el panorama de la ciudad durante los últimos 300 años. Ahora veremos la fachada principal. Presenta una combinación de neoclásico en sus columnas corintias y el tímpano, con las torres eminentemente barrocas y frente al edificio una escultura de la reina Victoria. Entonces, esta fachada con la cúpula, que se ve allá un poquitico nada más, ha sido el panorama más dominante dentro de la vista general de la ciudad. Bueno, ahora vamos a hacer un viajecito por el metro. Entonces aquí vemos uno de las famosas escaleras eléctricas. El metro, coloquialmente llamado The Tube o el tubo, y a él se llega en algunas de las estaciones más profundas, tiene uno que bajar alrededor de 15 pisos para llegar a los túneles. De manera que he escogido esta que más o menos me salió bien y es la ilustración de esas gigantescas túnel. Ya llega el tube y este es uno de los vagones modernos, la forma, porque los otros eran redondeados y también los vamos a ver más tarde. Entonces, estos son los modernos y vamos a penetrar para ver cómo son por dentro. Entonces, así lucen los vagones del metro. Esta es la segunda generación de vagones. Entonces, la primera fueron los antiguos, que también más tarde veremos. Esta es la segunda generación más avanzada y después veremos los más modernos. Y al volver a la superficie, estaremos llegando al sector financiero, en donde vamos a salir y nos encontramos ante el Banco de Inglaterra. La entidad bancaria más famosa del mundo, al igual que el Banco de Francia o el de Alemania, no comenzó como un banco estatal, sino como una empresa privada.
controlada por dinastías familiares europeas de prestamistas especuladores, en su mayoría judíos de origen alemán, instalados en Inglaterra y encabezados por los Rothschild y sus asociados los Kuhn, Loeb, Lehmann, Warburg, etc. El actual edificio, construido entre 1792 y 1823 en la llamada arquitectura georgiana, es una combinación de varios estilos, entre los que sobresale el neoclásico con sus columnatas y el tímpano de la fachada principal sobre una construcción de gran solidez acorde con lo que representa. Aquí a la derecha vemos un extremo de un edificio que vamos a ver ahora enseguida, y se trata de Royal Exchange, o sea, la antigua Bolsa de Londres, que fue fundada en el siglo XVI durante el reinado de Isabel I para actuar como centro de comercio. Entonces, en aquel tiempo ya ellos habían comenzado su colonización de diferentes lugares del mundo, y entonces como centro para reunir a todos los comerciantes, exportadores e importadores, entonces creó la bolsa de... Pero era otro edificio más primitivo. El edificio actual, inaugurado por la reina Victoria en 1844, estuvo en funcionamiento hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es una construcción de estilo neoclásico que asemeja un templo griego, con sus columnas corintias, decorado con un bajo relieve que representa la industria y el comercio a través de la historia, allá en ese tímpano. En 2001, el edificio fue remodelado profundamente y se convirtió en un gran centro comercial con tiendas elegantes como Hermes y Tiffany & Company, etcétera, restaurantes y cafeterías. Y la bolsa pasó a otro edificio más moderno. Continuamos ya con una vista un poco más lejana de este edificio aquí a la izquierda, y entonces en esta imagen podemos apreciar el contraste arquitectónico actual con las modernas torres que se elevan tras el edificio clásico. Entonces, ahí en esta parte comienza ya la parte ultramoderna de las grandes torres de las compañías de seguros, de los bancos, en fin, todo el movimiento de la City en cuanto a la economía. Y a la derecha tenemos una imagen muy interesante que nos lleva a la historia del origen de la banca. Está la imagen de George Peabody, que representa la parte oscura del sistema monetario que domina el mundo. Resulta que este caballero, nacido en Massachusetts, Estados Unidos, en 1795, luego de un comienzo en el comercio textil, se involucró en el comercio de esclavos y luego vio que el tráfico de opio era una maravilla y comenzó a involucrarse en el tráfico de opio hacia la China, que los ingleses ya habían iniciado a finales del siglo XVIII a través de los cargamentos de té. En esa época los grandes barcos eran los barcos de vela llamados clippers, y entonces establecieron varias rutas, empezando por la norteamericana, era entre Boston, Nueva York y la China, dando la vuelta por Magallanes, por el estrecho de Magallanes. Y los ingleses también con sus respectivos clippers también. Entonces aquí se distinguieron varias familias de Estados Unidos, entre ellos la familia Delano, de la cual el nieto de este señor fue presidente de los Estados Unidos, el señor Franklin Delano Roosevelt, que era también descendiente de un traficante de opio. Entonces ahí vamos desentrañando cómo son los orígenes de la economía del mundo. Después de haber amasado una inmensa fortuna, este señor, George Peabody,
Se trasladó a Londres en 1837, en donde se nacionalizó y se instaló como banquero, continuando su carrera financiera que lo hizo mucho más rico, dándole la oportunidad de convertirse en filántropo y ser considerado uno de los pilares de la banca moderna, recibiendo los más altos honores tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Murió en Londres en 1869 y frente al Banco de Inglaterra se le erigió este monumento. Ahora, frente a este edificio que vemos acá, en otra esquina triangular, tenemos este edificio que se llama el número 1 de Poultry. Este notable edificio situado frente a la antigua Bolsa y al Banco de Inglaterra, considerado la obra maestra del estilo postmodernista de James Stirling, uno de los más grandes arquitectos de Gran Bretaña. Presenta un gran contraste arquitectónico con los edificios clásicos que lo rodean. El edificio contiene tiendas en los niveles del suelo, con 5 pisos de oficinas y un restaurante y jardín en la azotea. La forma es de barco con su proa y la torre del reloj, con balcones salientes. Su exterior está revestido con franjas de piedra caliza rosada y amarilla. Fue inaugurado en 1997. Este fue uno de los últimos edificios del estilo postmoderno que estuvo de moda entre los años 1990 y el año 2000. Esta foto la tomé de un afiche gigantesco que había por allí en la City y representa la parte central de los nuevos edificios de la City. Esta imagen es el conjunto de rascacielos modernos que conforma el corazón de la City, en su mayoría construidos en el siglo XXI. Vamos a comenzar la descripción de algunos de estos edificios. Y tenemos acá el edificio de Lloyd's, en la siguiente imagen. Entonces, muchas personas han pensado que Lloyd's es una compañía de seguros, pero Lloyd's de Londres es una compañía de mercado de seguros. Sirve como lugar de encuentro para empresas financieras y aseguradoras. Su nombre se originó a finales del siglo XVII en la cafetería llamada Lloyd's, propiedad de Edward Lloyd, que se convirtió en el lugar de reunión habitual de agentes de seguros, comerciantes y armadores. Entonces, en esos años ya ellos habían organizado el comercio con sus colonias, ya ellos tenían la India y estaban ya haciendo los primeros pasos en la invasión de la China, entonces ya estaban trayendo muchos productos de por allá, y entonces en esa cafetería, porque era una cafetería muy simple de Edward Lloyd, se reunían estos tipos y de ahí tomaron el nombre para darle a la compañía. A mediados de 1970, los propietarios de la compañía decidieron construir su nueva sede, para lo cual convocaron un concurso que fue ganado por el arquitecto británico Richard Rogers y su equipo, con una propuesta de estilo high-tech, o sea, de alta tecnología, similar al utilizado por el mismo arquitecto en el Centro Pompidou de París, que ya lo vimos, terminado el año anterior. Las obras se iniciaron en 1978 con una combinación de hormigón armado y acero inoxidable, llegando a una altura de 88 metros y 14 plantas. El edificio fue inaugurado en 1986, iniciando una nueva época en la arquitectura moderna de Londres. Entonces tenemos estas dos visiones, que ya esto es fuera de serie con lo que se venía construyendo anteriormente. Modernos. Es el 122 Leadenhall
Street. Es un rascacielos de 225 metros de altura de arquitectura postmoderna de alta tecnología, diseñado también por Richard Rogers, y se comenzó su construcción en 2010. Fue inaugurado en el 2014. Debido a su característico perfil de cuña, ha sido apodado el rallador de queso. No sé si tiene esa semejanza con un rallador de queso y bueno, allá les gusta ponerle apodos a los edificios. Y tenemos una vista lateral y una vista desde lejos con el fondo del Pepino, que veremos más tarde. Ahora, debido a que en esa zona necesitaban sitios donde reunirse, etcétera, vamos a visitar este sitio interesantísimo porque fue se llama Leadenhall Market. Situado en el centro histórico en medio del sector financiero, es el mercado más antiguo de Londres que data del siglo XV. Y el primer mercado no era así como lo vemos ahora. En ese tiempo era destapado y se dedicaba a la venta de carne, aves de corral y al juego. Bueno, pues imagínense, en 1400 y pico. El edificio actual fue diseñado por el arquitecto Sir Horace Jones, creador del puente de la Torre y quien hizo de los mercados una atracción turística. Esto ya fue en el siglo XIX. Con la instalación de tiendas, tabernas y restaurantes. Entonces ya a finales del siglo XIX están ya las construcciones con hierro, los techos abovedados con cristal y las columnas que vemos acá son de hierro fundido. Entonces ya elaboró un nuevo mercado que ya se convirtió en un sitio muy interesante. En la siguiente veremos, cuando yo descubrí este mercado, iba pasando cuando de pronto me encuentro con esa estructura y tomé esta foto. La elegante estructura de ladrillo rojo y piedra con su cubierta de hierro y vidrio alberga hoy también floristerías, queserías y principalmente pubs o tabernas en las que diariamente se reúnen los ejecutivos del sector financiero para hacer una pausa charlando y bebiendo cerveza en los pubs. Aquí a la derecha hay un pub muy grande, pero a ellos les gusta, ahí les tienen mesas en la parte de afuera, pero sin asientos. Y entonces ahí vemos un grupo de ejecutivos de las compañías y ellos hacen su pausa alrededor de las 10 de la mañana y salen a tomarse su cervecita y a charlar un rato y después vuelven a sus oficinas. Ahora en la siguiente tenemos la Torre Fenchurch número 20. También llamada el walkie-talkie, ese fue el apodo que le pusieron a esta, por su diseño cóncavo que lo hace parecido a estos de hormigón, acero y vidrio de 160 metros de altura y 34 plantas, con un mirador y jardín vertical en el piso superior. Fue diseñado por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoli. Y las obras iniciaron en 2011 y se concluyeron en 2014, convirtiéndose en otro de los íconos arquitectónicos de la ciudad. Esta foto la tomé desde el otro lado del río, desde la torre aquella de Char, en el piso 72. Entonces hice un acercamiento con el zoom. Ahora tenemos otra imagen interesante porque en medio de todas estas torres se encuentra la iglesia de San Andrés Onderschaft, situada en el antiguo núcleo histórico y en medio del moderno centro financiero de Londres. Fue construida en 1532
en el estilo gótico perpendicular para la iglesia anglicana. Sobrevivió milagrosamente al gran incendio de 1666 y a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, y hoy es un bello contraste con los rascacielos de la City. Ahora veremos el The Gherkin o el Pepinillo. Es un rascacielos neofuturista diseñado por Norman Foster y asociados en acero y vidrio con una altura de 180 metros y 40 plantas, con un restaurante en el piso 39 y un bar observatorio en el último. Su construcción se inició en 2001 y se inauguró oficialmente en 2004. Esta obra maestra de la arquitectura se ha convertido en uno de los símbolos más importantes de la ciudad. Ya lo vemos en todas las imágenes de Londres. Entonces, y ahí está en contraste con esta pequeña iglesita del siglo XVI. Continuamos ahora con el Palace Theatre, el Teatro Palace. Es un teatro del West End. El West End es la zona del vodevil y de los teatros en Londres. Su fachada de ladrillo rojo y piedra, considerada como la cima de la arquitectura victoriana en salas de espectáculos, con una capacidad de 1.400 personas, fue diseñada por el arquitecto Thomas Colcott. Se inauguró como The Royal English Opera House en 1881. Pero luego de una temporada de fracasos con la ópera, se convirtió en teatro de variedades a proyectar películas como parte de su entretenimiento. A partir de 1925, inició como escenario de musicales con las más famosas obras de este género presentadas a lo largo del siglo XX, hasta que la última de las cuales, Harry Potter y el legado maldito, fue suspendida en 2020 por la pandemia. Entonces, este teatro todavía continúa y es otro también de las muestras más interesantes de la arquitectura victoriana. Ahora pasamos a The Royal Opera House, hogar de la Ópera Real y del Ballet Real de Inglaterra. Es un edificio construido luego del incendio que destruyó el anterior en 1856. Es una obra de estilo neoclásico con columnata corintia y tímpano que encierran un balcón con balustrada y tiene un aforo de 2.260 personas, siendo inaugurado en 1858. Está situada al lado del antiguo mercado de Covent Garden, con cuyo nombre también es conocida la ópera de Covent Garden. Ahora iremos al sitio más popular de la ciudad, tal vez, Piccadilly Circus. Es una intersección de calles y espacio público en el corazón del West End, que enlaza directamente la zona de compras con la zona de los teatros y que han hecho de Piccadilly Circus un importante punto de encuentro y atracción turística. En el centro se encuentra una fuente con la estatua de Eros rodeada de grandes edificios, pantallas gigantes de video y carteles publicitarios de neón. Entonces, ahora enseguida vamos a ver lo que pasa aquí en este sitio. Siendo un punto de encuentro, allí se concentra público de las más variadas procedencias para observar a los artistas callejeros que actúan al lado de la fuente. Aquí tuve la oportunidad de fotografiar las más variadas expresiones humanas de las cuales escogí esta imagen. Detallen los personajes. Entonces aquí, y la cantidad de gente que circula, ya a lo lejos podemos ver esos andenes repletos de gente. Esto era en el mes de mayo del 19. Y aquí todas estas gentes con una muestra de razas genial. Ahí hay unas muchachas musulmanas, hay europeos, hay africanos,
hay orientales, y así por todas partes, porque hay muchachos, artistas callejeros que actúan ahí y recogen dinero de quienes observan sus piruetas. Ahora continuamos con este edificio importantísimo que es Selfridge de Londres. Es una cadena de grandes almacenes creada por el empresario norteamericano Harry Selfridge en 1909 y que equivale a las Galerías Lafayette de París. En esta imagen vemos el edificio original situado sobre Oxford Street, la principal avenida comercial, en medio de los dos barrios más exclusivos de la ciudad, Mayfair y Marylebone. El diseño de este edificio corrió a cargo de Daniel Burham, uno de los más notables arquitectos norteamericanos de la época, y se destacan las enormes columnas jónicas y las espectaculares vitrinas que lo hicieron famoso. Entonces, este señor, Harry Selfridge, han hecho una serie en Netflix que era Mr. Selfridge, y es la historia de este tipo, cómo llegó a Inglaterra y fue el primer creador de esta clase de almacenes gigantescos. Bueno, ahora vamos a ver un desfile de edificios llegando aquí a la más notable exposición de la arquitectura victoriana, porque este es uno de los barrios más lujosos de Londres y, por ejemplo, tenemos esta esquina con edificios eminentemente de arquitectura victoriana que se caracteriza por la combinación de ladrillo rojo con piedra, con unos ventanales, esa esquina hermosísima, y la influencia en los áticos con su influencia holandesa. Y en la parte baja, muy elegantes tiendas. De manera que aquí comenzamos con esta en Wigmore Street. Continuamos con el siguiente, este otro conjunto, y también es otra combinación interesante, también con otra versión, y esto es para volverse uno loco con la cantidad de versiones que hicieron de esta clase de arquitectura. Y aquí en primer plano vemos la evolución de los clásicos taxis londinenses. Ustedes recuerdan, los taxis londinenses eran unos vehículos negros, grandes, y ahora la mayoría de los, hay todavía los taxis antiguos, clásicos, pero la mayoría de los taxis ahora son muy coloridos y compactos. Entonces, este es una muestra de los modernos taxis de Londres. Y continuamos con esta otra imagen que ya es en el barrio de Mayfair. Se trata de el Hotel Claridge's, en el distrito más exclusivo de la ciudad, y es donde está la embajada americana, las principales embajadas. Es el sitio bellísimo, al lado de Hyde Park. Es un magnífico hotel tradicional. Su extensa y antigua relación con la realeza la han llevado a ser conocido como una ampliación del Palacio de Buckingham. Aquí volvemos nuevamente. Bueno, entonces estamos en el Hotel Claridge's. Se dice que llegó a ser conocido como una ampliación del Palacio de Buckingham. Fue fundado en 1812. La fama del hotel se confirmó en 1860 cuando la emperatriz Eugenia de Montejo, esposa de Napoleón III, hizo una amplia visita y entretuvo a la reina Victoria en el hotel. Actualmente posee 203 habitaciones y suites. Entre sus huéspedes se encuentran los más grandes actores, directores y artistas.
Continuamos con otro conjunto, ya para finalizar este desfile de construcciones victorianas. Este edificio que me lo encontré ahí cerca a una sala de conciertos muy importante, y este edificio de oficinas y apartamentos de finales del siglo XIX, situado al lado del Royal Albert Hall, la famosa sala de conciertos, es un enorme conjunto que exhibe otras de las características combinaciones de ladrillo rojo y piedra de la arquitectura victoriana. Hoy es propiedad de las grandes empresas contratistas de los Emiratos Árabes. Ahora seguimos con Marble Arch. Es un arco de triunfo de mármol blanco, originalmente creado para hacer la entrada del Palacio de Buckingham. Fue terminado en 1833. Basado en el arco de Constantino de Roma, está revestido en mármol de Carrara. Con la ampliación del palacio en el reinado de Victoria, a Victoria no le gustó el arco como entrada a su palacio y lo hizo trasladar en 1848 y lo colocaron como entrada ceremonial a Hyde Park, el gran parque de Londres. Y allí, cerca de esto, tenemos la siguiente imagen, que es una escultura de bronce de 10 metros de altura, cuyo título es Still Water, que quiere decir agua tranquila, que es el agua que está bebiendo ese caballo. Entonces, es una obra del artista contemporáneo Nick Fidian Green, situada en Hyde Park, cerca de Marble Arch. Fue inspirada en la cabeza de caballo del Partenón que se encuentra en el Museo Británico. Entonces, con esto ya confirmé que también un escultor moderno puede hacer una bella obra escultórica en tiempos modernos, no como otras cosas que no tienen presentación. Bueno. Hyde Park. Hyde Park es inmenso. Es más o menos el equivalente a Central Park de Nueva York y tiene muchos sectores de diferentes características. Aquí es una zona donde hay unas fuentes muy bellas, también cerca al arco de mármol. En la siguiente vamos a volver y aquí vemos cómo es el metro, el Tube, con su vagón moderno. Entonces, los vagones modernos siguen siendo acolchonados en terciopelo, muy cómodos, muy agradables, y ya los vagones no tienen división, no tienen puertas para unirse, sino ya en un vagón puede usted ver 5 o 7 vagones seguidos, porque todos están unidos y abiertos. De manera que esta es la característica de la última generación de vagones. Y en él vamos a ir al Museo Británico. Uno de los museos más importantes del mundo. Sus colecciones abarcan campos diversos del saber humano, como la historia, la arqueología, la etnografía y el arte. Fue el primer museo nacional en el mundo. Custodia más de 8 millones de objetos de todos los continentes. La colección privada de Sir Hans Sloane, médico y naturalista, quien la donó al Estado británico en su testamento de 1753. El edificio actual, de estilo neoclásico, se inauguró en 1857. Esta es la entrada principal. Ahora vamos a entrar y ver algunas de las salas. Esta es la Galería Egipcia. Aquí recordamos las expediciones arqueológicas británicas que, siguiendo la tradición de expolio de los países invadidos, aquí tenemos parte del tesoro artístico del antiguo imperio. Luego tenemos ahora en la siguiente la colección griega. Entonces tenemos esta imagen en una sección que tenía el título de Definiendo la belleza, con 2 ejemplos, con esa estatua en mármol
que es una extraordinaria obra de la época de Fidias, en el siglo V antes de nuestra era, y lo que queda de una estatua de bronce también de esa época. Entonces, ¿cómo fue la definición de la belleza en la antigua Grecia? Continuamos ahora porque recordamos que también trajeron otras de menos tamaño, y tenemos otra sala en la cual se estaba presentando el cuerpo en el arte antiguo griego. Y entonces aquí están en exhibición estas otras esculturas más pequeñas. Continuamos con los frisos del Partenón. Entonces recordamos que cuando ellos llegaron a Grecia, tomaron posesión de eso y empezaron a desvalijar el Partenón. Y se trajeron los frisos del Partenón y los tienen en una gran sala allí muy bien organizados. En la siguiente vamos a ver un detalle de esos frisos. Así eran los frisos que tenía el Partenón, y aquí los tienen pues muy bien cuidados. A los que tienen aprecio por estas obras, pues dicen que por lo menos los tienen allí cuidados. Continuamos ya con una parte moderna que está constituida por este gran atrio, que aquí había un gran patio en medio del museo, y aquí Norman Foster, este arquitecto famoso, construyó en el año 2000 lo que se llama el Gran Atrio de Isabel II. Y entonces aquí hay otras salas de exposición al lado derecho y contrastan con la estructura antigua, y tiene también esa cúpula que cubre ese gran patio. Continuamos ahora con otra visión desde otro lado y la gran afluencia de público que está visitando el museo. Ahora vamos para la siguiente, que es la estación Waterloo. Aquí fue una foto que tomé porque no es fácil de tomar con poquita gente. Entonces, este es uno de los andenes de la estación Waterloo con poquita gente, donde se ven cómo es el asunto de los comerciales y los afiches que hay al otro lado de la vía, y aquí a este lado los asientos para esperar el metro. Y continuamos con esta. Este es el interior de los vagones viejitos. Estos son los vagones que de la Segunda Guerra Mundial, que todavía los conservan y son así todos mullidos, deliciosos, en terciopelo. De manera que ya vimos todas las clases de vagones que tiene el metro, muy bien conservado. Eso fue una mañana que no había nadie en el metro, de manera que aproveché. Bueno, continuamos porque vamos a ir a otro de los sitios bellísimos de la ciudad, que se llama el Royal Albert Hall, la sala de conciertos situada en el distrito de South Kensington. Es uno de los teatros más emblemáticos del mundo y una de las construcciones más distintivas del Reino Unido. Fue edificado para cumplir la visión del príncipe Alberto, consorte de la reina Victoria, de un gran salón que fuera utilizado para promover las artes y las ciencias, rodeado de museos y centros de aprendizaje. En 1867, la reina firmó la orden real para su construcción y fue inaugurada en 1871. Entonces, es una obra maravillosa, y ahí está una estatua en honor del príncipe. Y ahora vamos a ver la descripción. No, perdón, dejamos la imagen todavía.
Los diseñadores estuvieron fuertemente influenciados por las formas de los antiguos anfiteatros, construyéndolo de forma elíptica. El estilo arquitectónico ha sido señalado como victoriano italianizante. En la obra se emplearon ladrillos rojos con bloques de decoración hechos de terracota. El domo está hecho de cristal y acero forjado con una altura de 41 metros. Originalmente el teatro fue diseñado para albergar 8.000 personas, pero por seguridad solo se permiten 5.500. En el exterior hay un gran friso ornamental de mosaico que abarca toda la circunferencia del teatro y representa el triunfo de las artes y las ciencias. Vean ustedes ese friso tan maravilloso que hay que detallarlo. Y ahí, como les digo, representa el triunfo de las artes y las ciencias, con 16 temas que abarcan la música, la escultura, la pintura, la arquitectura, agricultura, astronomía, ingeniería, filósofos y sabios, artesanos de la piedra, la madera y el vidrio, príncipes, mecenas y artistas, para llenar todo ese círculo alrededor de esto. Es una obra extensa. En fin, la presentación total de las artes y las ciencias con sus actores más destacados. Ahora vamos a ver el interior. Entonces, entré a donde se compran las boletas para los conciertos y allí encontré esta gran imagen que le tomé su foto para ver cómo era por dentro. Las más grandes orquestas, los más famosos directores, solistas y cantantes se han presentado en este escenario a lo largo de la historia de 150 años. Es realmente muy bello y se asemeja mucho al interior del Coliseo romano. Ahora continuaremos con el Prince Albert Memorial. Este es un monumento que está frente, por el otro lado, al Royal Albert Hall. Aquí tenemos la imagen total, porque es el monumento principal que vemos ahí en el centro y las 4 esquinas que guardan este monumento, que los vamos a detallar más tarde. Y vamos a ver el monumento principal, el Albert Memorial. Espléndido monumento erigido en los jardines de Kensington frente a la sala de conciertos, encargado por la reina Victoria en memoria de su amado esposo, el príncipe Alberto, fallecido tempranamente en 1861. Diseñado en forma de templete de estilo neogótico, con la forma de un pabellón ornamentado de 54 metros de altura, similar a un baldaquín sobre el altar mayor de una iglesia. Alberga una estatua del príncipe mirando hacia el sur. El memorial fue inaugurado en 1873 por la reina. La obra es considerada una de las más representativas de la arquitectura victoriana. Y vemos ese despliegue de imágenes detrás de figuras en mármol que vamos a detallar enseguida. Es un friso de Parnaso que rodea la base del monumento. Y entonces ahí vemos al príncipe en oro, que es pan de oro, y este monumento, este friso que hay alrededor, está por los 4 costados. Entonces, consta de 169 esculturas de tamaño natural de artistas individuales de la historia. La longitud total del friso es de 64. Seguimos ahí. En el lado sur, en los lados sur y este, o sea, este es el lado sur, y en el lado lateral, han reunido a pintores, músicos y poetas.
Entonces aquí al frente, detallando muy bien, están Shakespeare, están Cervantes, están los grandes escritores, están también pintores famosísimos de todas las épocas y músicos. Aquí está Händel, aquí está Bach, aquí está Vivaldi, todos ellos, en un total de 80 imágenes. En los lados oeste y norte, los escultores y los arquitectos, en los otros dos costados. En las esquinas que delimitan el monumento, hay también 4 grupos representativos de la agricultura. Aquí vemos 2 de estos grupos y aquí representan la agricultura, la artesanía, la ingeniería y el comercio. Y en las esquinas externas, que es lo que vamos a detallar ahora, tenemos las representaciones de los continentes. Entonces aquí está la alegoría de Europa. Entonces el símbolo de Europa, el toro, y la representación de Europa con esas damas reales blancas en representación del continente europeo. Y al fondo vemos ya parte del friso y las imágenes que rodean al príncipe. Enseguida vemos la representación de Asia. Entonces, en esta representación hay una mujer con características hindúes sobre un elefante asiático. Y atrás una representación de un árabe y de otros personajes y un chino sentado al lado del elefante como representación, y allá a la izquierda también parte del friso que está allí. Luego vamos a ver la representación africana. Entonces aquí está, puede ser como una imagen de Cleopatra sobre un dromedario, y la imagen de un árabe y otros personajes, y allí a la izquierda se ve una esfinge y una mujer de raza negra a su lado. De manera que es la representación de África. Y por último, tenemos la representación de América. Entonces, la representación americana y otra persona. De manera que estas son las 4 esculturas que rodean el monumento. Para mí ha sido el monumento más hermoso que yo he visto en la vida. Y ese fue el tributo de la reina Victoria a su amado esposo. Finalmente, siendo las 8 de la mañana en el Big Ben, me despido cordialmente hasta la segunda parte de nuestra exploración de la capital británica. Muchísimas gracias por la atención brindada a esta sesión, y entonces nos estaremos viendo el próximo jueves.